Vamos a la palabra de esta hermosa mañana y quiero comenzar diciendo que la vida es una oportunidad para resolver problemas y los problemas que enfrentamos nos derrotan o nos desarrollan dependiendo de cómo respondamos a ellos. Solo tenemos dos opciones para escoger. La primera, podemos ignorarlos. La segunda opción, reconocerlos y aprender de ellos, los problemas. Enfrentar los problemas desde la segunda opción nos permite ver a los problemas como oportunidades. Desafortunadamente, la mayoría de las personas fallan en ver cómo Dios desea utilizar esos problemas para bien de nosotros. Las reacciones apresuradas muchas veces, el abandono, los resentimientos, son algunas de nuestras respuestas a los problemas que tiene el proceso y de nuestro crecimiento, en lugar de considerar el beneficio, más bien del problema. Por eso cada vez que nosotros podamos enfrentar un problema, necesitamos pensarlo, analizarlo con cabeza fría. Y cada adversidad lo podemos cambiar o transformar de amargura a beneficio. Y decía que aquí salta una pregunta. ¿Cómo estoy enfrentando yo hoy el problema que tengo? ¿Cómo estoy hoy visualizando el problema que hoy yo tengo en mi vida? ¿Con amargura o lo estoy mirando como un beneficio que me puede ayudar para salir avante en el problema que tengo? He titulado la enseñanza, todo problema tiene un propósito. Todo problema tiene un propósito. El texto que tomé para colocarlo como plataforma de la enseñanza está en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Es un texto muy corto, pero con una buena sustancia de palabra allí en su interior. Proverbios capítulo 12, versículo 15, dice la escritura, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tomamos la porción de la palabra y ha sido leída a tu pueblo, Señor, en este día. Pido que la dirección de tu Espíritu reine en este momento para cada uno de nosotros y que la presencia de tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros. Mira, bendito Dios, la necesidad y el hambre que tenemos por tu palabra. Que esta escritura que ha sido leída pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones y la podamos interpretar con la mayor alegría y con el mayor gozo para ser instruidos, direccionados a través de ella, de tu palabra. Gracias, Padre, te lo pido a ti solamente en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El libro de Proverbios, en este capítulo 12, versículo 15, tiene a dos personajes dentro de este versículo. Y estos dos personajes al cual quiero referirme nos deja enseñanza para en esta ocasión. Y el primer personaje habla de aquella persona necia. Pero hay un segundo personaje al cual está refiriéndose el escritor como es la persona sabia. Con estos dos personajes queremos hacer plataforma para la enseñanza de esta ocasión. Dice que el necio le parece bien lo que emprende. La necedad muchas veces nos va a llevar a no poder ver la visión anhelada, a no ver el propósito anhelado de Dios. Y dice que el necio le parece bien, pero en su concepto, en su pensamiento, en su forma le parece bien. Y cuando estamos al frente de los problemas, al frente de las necesidades, necesitamos con urgencia verlo con una óptica diferente a como de pronto el común y silvestre de la gente puede ver un problema.
Por eso, en este pequeño versículo del capítulo 12 del libro de Proverbios, nos habla de un segundo personaje al cual yo quiero tomar como referencia para la enseñanza. Y está hablando de aquella persona, de aquel hombre, de aquella mujer que dice que es sabia y atiende al consejo. Y aquí es donde está la esencia de lo que quiero colocar en tu corazón. Al tener problemas, nosotros necesitamos con urgencia ser sabios al consejo que Dios nos está direccionando. Los problemas están a la orden del día y con esto no quiero yo venir a tapar con un dedo el problema. Cada uno tiene su problema a su forma, a su tamaño, pero la Escritura me está llevando que si yo soy sabio y atiendo el consejo, puedo superar la anomalía, puedo superar el problema, puedo superar la adversidad, el desierto, la tempestad que pueda estar a la orden del día. ¿Qué tan importante es que el creyente, qué tan importante es que el Hijo de Dios aprenda a recibir el consejo sabio de aquella persona que de una u otra forma Dios va a colocar en el caminar de la vida? Sabemos que Dios lo puede hacer. Su infinito amor y su infinita misericordia lo puede hacer directamente. Él es Dios, pero Él muchas veces permite que algunos emisarios que Él coloca en la tierra, como son los padres, como son los acudientes, como son aquellas personas en un estado de eminencia, pueda transmitir el mensaje sabio para poder solucionar o para poder sobrepasar alguna adversidad de la vida. Pero desafortunadamente nos encontramos con una iglesia que no presta atención al consejo sabio de aquellos hombres o de la misma palabra directamente, sino que prestamos el oído, más bien inclinamos el oído al padre de la mentira y terminamos recibiendo consejos de personas que no tienen nada que ver para podernos dar una sabiduría y poder sobrepasar el problema. Y terminamos inundándonos en problemas. Terminamos mirando el problema como una desgracia, como una amargura. Aun siendo hombres de Dios, aun siendo mujeres de Dios, aun siendo familias que tienen la mirada en el consumador de la fe, terminamos desarraigando, terminamos desorientados, terminamos no mirando lo que tenemos que mirar, terminamos escuchando lo que no tenemos que escuchar. Y por eso el proverbista está diciendo: pero el sabio atiende al consejo. Y qué tan importante es que nosotros como hijos de Dios podemos ser sabios. Dios nos ha dado sabiduría y conocimiento. Y sabemos que la sabiduría desciende del Espíritu de Dios. Quiere decir que si yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida, que alberga mi vida, alberga mi corazón, yo tengo que tener la capacidad de poder recibir sabiduría. El consejo está a la orden del día para solucionar los avatares que vengan a diario. Por eso me encanta el texto de Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28 en la Reina Valera nos interpreta algo para la enseñanza de esta ocasión. Dice: y sabemos que a los que aman, ¿a quién? A Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Interesante las palabras del apóstol Pablo. Interesante las palabras de este hombre, como está colocando la dirección. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios. Y yo le coloco un aderezo al versículo. Yo le coloco un toque al versículo. A los que aman a Dios y obedecen el consejo de Dios. ¿Qué tan importante es obedecer el consejo de Dios? A esas personas, dice la Escritura, todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando está hablando que a todas las cosas, ahí incluye problemas, ahí incluye necesidades, ahí incluye adversidades, ahí incluye alegrías, ahí incluye tristeza, ahí incluye todo. Por eso es importante recibir el consejo sabio de la persona indicada, orientada por Dios.
Pero nos ponemos a escuchar al padre de la mentira con sus secuaces que inundan las iglesias inclusive. A la orden del día los tenemos caminando de día y de noche. Posiblemente duermen hasta con uno. Pero tenemos que tener cuidado. El problema va a estar. Yo no vengo aquí a quitar problemas. Yo vengo a es cómo podemos solucionar el problema. Y para poder solucionar los problemas necesitamos obedecer el consejo sabio de Dios. Y por eso está diciendo el apóstol Pablo. Y sabemos que los que aman a Dios, pero yo le coloqué, y los que obedecen el consejo sabio de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quiere decir que el problema que podemos estar pasando hoy, la adversidad oscura que podemos estar pasando hoy, el túnel que no tiene salida hoy, lo podemos estar referenciando como algo que es para bien, no es para mal. Pero siempre y cuando nosotros podamos estar en esta línea de obediencia y recibiendo desde luego el consejo sabio de Dios a través de sus emisarios, a través de las personas que de una u otra forma el Señor nos va colocando en el camino de la vida. Cada vagón de cada tren va a traer una persona para edificar o de pronto para destruir tu vida. Por eso es importante que yo aprenda a discernir los tiempos. Por eso es importante que yo aprenda a escuchar el consejo sabio para poder ser edificados y aún si viene destrucción poderla sobrepasar en mi vida. Me encanta la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra que el que comenzó tan buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta la venida de Cristo. Habla igualmente el apóstol Pablo en esa carta, como estaba hablando en la carta a los Romanos. El que comenzó tan buena obra. ¡Wow! Eso es para uno sentirse fuerte. No importa cómo esté en el momento. La palabra nos está llevando a que somos perfeccionados en el caminar. Y cuando algo se está perfeccionando, puede tener la anomalía de poder entrar en problema, porque estamos buscándole esa perfección. Entonces, cuando viene el problema y viene la necesidad, ¿por qué temer? ¿Por qué estamos de pronto con el sinsabor del Espíritu? Si todas las cosas me ayudan a bien, dice Pablo en Romanos. Y aquí nos está testificando a través de los Filipenses que Él está en un proceso con nosotros de perfeccionamiento. Quiere decir que mientras se logra ese perfeccionamiento en nuestra vida, vamos a tener de pronto algunas vicisitudes, vamos a tener algunos errores, vamos a tener algunos problemas que nos pueden menguar el camino al proyecto de vida. Pero dice la Escritura, y me encanta la porción de la palabra que está en Santiago, capítulo 1, en el versículo 2 al versículo 5 de Santiago. Allí hay una poderosa palabra para la plataforma de la enseñanza. Y dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Ojo, aquí está colocando el obstáculo. Versículo 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia, constancia. Y la constancia debe llevar ¿a qué? A un feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Wow. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a ¿quién? Pídasela a Dios. Pero ¿a dónde estamos pidiendo sabiduría? ¿A dónde estamos pidiendo el consejo sabio? Muchas veces nos vamos a lugares, a personas que no son. Vamos a lugares de brujería, de hechicería. Vamos a lugares de tarot, vamos a lugares de magia negra. Vamos a lugares que no nos corresponde ir como hijos de Dios para que nos solucionen el problema. Y terminamos ubicándonos y escuchándonos al padre de la mentira. Por eso muchos de nuestros hermanos en Cristo terminan con un problema viéndolo como una amargura, como un resentimiento, como un yo no puedo, no soy capaz y aquí termina mi vida. Pero el caso es, ¿a dónde estás yendo? Y Santiago lo está diciendo muy claro en su palabra. Y Él le dará, pues Dios, a todos generosamente sin menospreciar a nadie.
Wow, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela. Pídasela a Dios. Es a Él que tenemos que ir. Es la fuente. Que Él coloca en el camino emisarios, sí. Hombres de Dios, sí. Mujeres, hombres, papá, mamá, abuelo, tío. No sé en qué posición estás como representante de Dios para poder dar un consejo sabio a su hijo, para dar un consejo sabio a su esposo, a su esposa. Dios coloca en la vida emisarios. Claro que sí. Pero Él es el prioridad. Él es el primero. Y lo está diciendo la palabra. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Él no te está menospreciando en esta ocasión por lo que tú tienes, por lo que estás haciendo, por el problema que tienes. De pronto se ha lacerado y se ha pegado usted misma por el problema. Yo soy culpable, por mí fue la culpa. Y comienza a menospreciarte. El problema que no es bien administrado con sabiduría lleva a que nosotros nos menospreciemos y nos laceremos por aquel momento difícil de la vida. De pronto los hijos, la economía del hogar, el matrimonio no camina como deseamos que camine. Y llegamos a un punto de menospreciarnos nosotros mismos. El problema se vuelve tan grande, se vuelve como un Goliat que no lo podemos ver. Y pensamos que ese problema nos va a hundir. ¿Por qué? Porque nos menospreciamos, porque no colocamos atención a la voz de Dios. No ponemos atención a la voz del consejo sabio que está hablando el proverbista en el capítulo 15, versículo 12-15. Este es el momento clave y lo está diciendo el apóstol Santiago. Dios no menosprecia a nadie, aun con el problema que tenga, aun cuán grande sea el problema. Dios no te va a menospreciar. Al contrario, Dios te va a dar sabiduría para que a través del consejo sabio pueda sobrepasar la avalancha que tiene, pueda sobrepasar el problema que tiene, pueda sobrepasar ese túnel oscuro que no le encuentra salida a su vida. Amada iglesia del Señor, todo proceso de maduración requiere tiempo y Dios, desde luego que tiene el tiempo. El escritor de Eclesiastés, parafraseando el versículo, dice que hay tiempo para nacer, tiempo para reír, tiempo para llorar, inclusive hay tiempo para morir, dice la palabra. Todo tiene su tiempo, desde luego que sí, pero el tiempo en sí mismo no hace madurar a nadie. Y eso que quede claro en esta ocasión. El tiempo en sí mismo no hace madurar a nadie. Y lo digo, muchas veces pensamos que porque ya tenemos los años encima podemos ser maduros. Y nos vamos a encontrar con personas con un grado de edad alta que no tienen ninguna madurez. Pero nos podemos encontrar con la adversidad, lo contrario, chicos muy jóvenes con una madurez impresionante. Por eso colocaba aquí en mis apuntes, el tiempo en sí mismo no hace madurar a nadie. Solo la responsabilidad que vas a adquirir en el tiempo, eso sí te hace madurar. La responsabilidad que vas a adquirir en el tiempo nos va a enseñar aún más que los mismos éxitos que la vida te pueda dar. Aún más que los éxitos. Si enfrentamos un problema con responsabilidad, con madurez, con sabiduría, déjeme decirle que podemos verlo con otra objetividad. Y ya ese problema que tenemos más al frente ya no va a ser una amargura, ya no va a ser un dolor, ya no va a ser algo para rasgarme las vestiduras. Al contrario, ese problema que tengo al frente, si lo asumo con la mayor responsabilidad y madurez y sabiduría, va a tener un beneficio ese problema. Y no suena como muy halagador esa palabra, de esa forma como la estoy mencionando. Si yo tengo el problema, aquí está el problema, mírelo, aquí está el Goliat. Pero si yo lo miro con responsabilidad, si yo lo miro de cabeza a pie y yo lo analizo con madurez y yo le pido sabiduría al Señor, Él me la va a dar desde luego. Y cuando yo estoy mirando al Goliat que se me está levantando, responsable. Y cuando miramos la vida de David, fue un muchacho que entendió el proceso, que entendió los tiempos de Dios. Y si usted va a analizar, y lo digo,
La historia que nos cuenta, ¿a qué venía David al frente de batalla? David venía al frente de batalla a traerle alimento a sus hermanos. Él no conocía de pronto la situación. Pero cuando él entra, él ve un problema dentro del frente de batalla. ¿Cuál era el problema que estaba allí? Goliat, atemorizando al pueblo de Israel. Y el rey Saúl, atemorizado con su escuadrón de soldados. Este chico llamado David venía a traer la comida de sus hermanos, mandado por su padre. Pero él, cuando llega, se encuentra con un problema inmenso. Un tipo de más de 2 metros, atemorizando al pueblo de Israel, queriendo traer zozobra al pueblo de Israel. Pero él vio ese problema con responsabilidad. Tanto que conocía de ser responsable. Cuando cuidaba las ovejas, cuando cuidaba el rebaño de su padre, allá incrustado en el monte, tenía responsabilidad por lo que el papá le había otorgado. Ahora está viendo problemas. ¿Será que no vio problemas cuidando el rebaño de padre? Claro que sí. Cuando venían aquellos osos, aquellos animales salvajes a querer devorar el rebaño de su padre, dice que los enfrentaba con responsabilidad. Ahora sale de su entorno, sale de su confort y se enfrenta ahora a una situación difícil. Se enfrenta a un problema. Al frente está Goliat y Goliat está atribulando a su pueblo. Pero él miró el problema, analizó la estatura del varón, lo miró de cabeza a pie, lo analizó, miró, pidió sabiduría. Tenía responsabilidad. Tengo al frente un problema, yo soy responsable. Pero él entendió que ese problema tenía un beneficio. Y él no se quedó en el problema. Él fue más allá del problema. ¿Cuál era? Que el problema tenía un beneficio. Le miró la cara buena al problema. Pero nosotros nos enfrescamos en el problema y no en el beneficio que trae el problema. Y ahí nosotros perdemos. Por eso es importante que si estás al frente de un Goliat, le pida a Dios que sabiduría, que el consejo de Dios llegue en el tiempo oportuno. Y cuando Dios le muestre el problema, tú lo enfrentes con responsabilidad. David lo enfrentó con la mayor responsabilidad. Y cuando David entendió que ese Goliat era un problema, pero que a través de ese problema él podía tener un beneficio, dijo: esto es pan comido, esto es mío, démelo. ¿Qué pasa si yo tumbo a este Goliat? Entran a darle las cosas. Se quedará con la hija del rey. No pagará más impuestos. ¡Wow! Está buena la propuesta. ¿Sí vio que el problema tiene beneficios? Pero tengo que asumirlo con responsabilidad. ¿Cuál es tu problema en esta mañana? ¿Cuál es tu problema en tu ocasión? No te amargues. No te rasgues las vestiduras. ¡Ay, el problema! Sí, el problema está ahí. Yo no estoy diciendo que no está. Está. ¿Cuál? Económico, financiero, emocional, espiritual, familiar. No sé cuál sea el suyo. Pero tienes que aprender a enfrentarlo. ¿Cómo, pastor? Con sabiduría, con consejo sabio. Y cuando Dios te plasme el consejo sabio en tu espíritu, vas a mirar el problema y vas a tener responsabilidad en él. Y cuando lo mires y lo analices, va a encontrar que ese problema tiene un beneficio. Tiene un beneficio para su vida. Contaba rápidamente la historia de David, cómo a través de este problema entendió que había una oportunidad de vida. Y ahora David ya no va más al rebaño. Ahora David otorga el beneficio. Ahora a David se le dan beneficios por haber derrotado a Goliat. Y usted conoce la historia bíblica. Pero ¿qué pasó? El problema se le sacó provecho, en este caso, en la vida de este hombre llamado David. Por eso decía, el tiempo en sí mismo no hace madurar a nadie. Solo la responsabilidad que vas a adquirir en el tiempo nos va a enseñar aún más que el mismo éxito. Las personas que ven los problemas como oportunidades es porque han desarrollado la capacidad de discernir y madurar
la responsabilidad necesaria para ver un problema como beneficio para su vida y para su familia. Pero tenemos que tener estos principios muy claros. Necesitamos discernir. David tenía discernimiento. Necesitamos madurar. Aunque era un joven, era muy maduro. Y tenemos que ser responsables. Tenemos que tener responsabilidad necesaria. Estos factores que estoy mencionando nos van a llevar para ver los problemas no como una amargura, sino como un beneficio al cual yo le puedo sacar para lanzar mi plataforma de vida a otro nivel. Un hijo de Dios teniendo un desierto es un beneficio. Una tormenta en un hijo de Dios es un beneficio. Un problema en un hijo de Dios es un beneficio. Pero no lo sabemos interpretar. Y por eso estamos cada día albergados de consejerías pastorales. Y toda o la mayor parte de las consejerías que llegan es en base a esto. Pastor, tengo muchos problemas. Pastor, estoy saturado de problemas. Y uno lo que hace es prestar el oído para escuchar el itinerario de problemas que tiene la iglesia. Y me encanta cuando alguien llega con problemas. Después que hacen su retórica y exposición de los temas, de los problemas que puede tener la vida, lo que siempre casi usualmente hago es aplaudir. Obvio que no tiene como una coordinación, pero es que yo vengo para que me dé un consejo. Dije, excelente, y le aplaudo el problema. Y le digo a aquella persona que puede venir a pedir un consejo, estás en el punto óptimo de ver un beneficio para tu vida. Si lo sabes discernir. Si sabes pedir el consejo sabio y si sabes ser responsable con lo que tienes al frente. Pastor, pero es que usted no tiene la dimensión de mi problema, sea el que sea. Sea el que sea, aún la muerte de un hijo, que es un problema muy grave. Aún la muerte de un ser querido, que nadie se lo puede regresar. Aún un fracaso económico, aún un divorcio, aún una enfermedad terminal en el cuerpo es un problema. Pero si aprendemos a discernirlo, si aprendemos a ser maduros y a recibir el consejo sabio, asumimos esa responsabilidad como un beneficio para la vida. Por eso el título de la enseñanza, todo problema trae ¿qué? Un propósito. Todo problema trae un propósito. Y en Cristo los propósitos son grandes. En Cristo los propósitos son grandes, no son de muerte, son de vida en Cristo. Y si hoy estamos hablándole a una iglesia que está en Cristo, déjeme decirles que su problema no es más grande que Dios. Su problema no es más grande. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Es más grande el que me ha colocado acá, es más grande el que me ha guiado en mi vida, es más grande el que está conmigo de día y de noche, es más grande. ¿Por qué viene a atemorizarme el problema? Amada iglesia del Señor, hay una vida de ejemplo en la Escritura y quiero tomarla como referencia, como directriz para la enseñanza, y es la vida de José, muy conocido en la Escritura. José, siendo un chico, dice la enseñanza que fue vendido, fue dejado, fue abandonado por sus hermanos por envidia. Problema. Pero dice que fue llevado a casa de uno de los hombres de eminencia de Faraón. Y dicha mujer de este hombre lo acosa sexualmente. Y este chico repudia ese momento. Problema. No solamente es acosado, sino que ahora es injuriado por acoso sexual. Problema. Y por esta causa es llevado a prisión. Problema. Si usted mira la vida de este muchacho llamado José, está inundado en problemas. Problemas. Desde que sus hermanos lo dejaron abandonado en la cisterna. Problemas desde que fue comprado como un mercader. Problemas cuando llega a la casa de este hombre de eminencia. Problemas cuando llega a la cárcel. Problemas. De pronto usted se identifica con José en esta hora.
lleno de problemas. Pero me encanta la vida de este muchacho porque nos da una enseñanza fuerte. Pero dice la Escritura que este muchacho aprendió a esperar los tiempos. Sí, hubo un momento de desespero, como es usual que suceda. Pero ahí donde entra el consejo sabio, ahí donde entra el consejo de Dios, o entra el consejo del emisario que coloque Dios en el camino de tu vida y de mi vida. Pero dice que este muchacho con discernimiento, con sabiduría y responsabilidad, cambió un entorno de problemas en beneficio para su vida y la de su familia. Le dio un viraje al problema. Le dio un viraje como se lo dio David en su momento. Y cuando entendemos el problema, por causa de la obediencia, por causa de la disciplina, por causa de la sujeción a la palabra de Dios, Dios restablece, repone todo a su favor conforme al propósito que Él ha marcado en ti. Lo repone todo, automáticamente todo. Por eso el salmista en el capítulo 118, por favor, en el versículo 17, en la versión Reina Valera, mire lo que dice. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¡Wow! Tremendo texto para la ocasión de la enseñanza. El problema que puedes estar pasando hoy no es un problema de muerte. No es un problema de muerte. Tienes que aprender a discernir el tiempo de Dios. Pastor, pero es que estoy en el problema y yo no estoy diciendo lo contrario. Listo, afirmamos el problema. Tenemos el problema. Vamos a levantarnos en el poder del acuerdo. Vamos a orar y vamos a enfrentar ese problema. Vamos a asumirlo con sabiduría. Vamos a asumirlo con entendimiento. Vamos a asumirlo con responsabilidad. No hay problema que venga a matar mi vida. La palabra está diciendo, no moriré, sino que viviré. El problema te va a venir, pero no es para que mueras. El problema te va a llegar, es para que vivas y cuente las obras de Jehová. Él te va a vitalizar en fe, en esperanza. Él te va a meter en ese conducto para que vuelvas a ejercitar, para que vuelvas a levantarse en el poder del Espíritu. El problema no está para achicopalar tu vida. El problema no está para menguar tu vida. El problema está para darte una vitalidad en lo que Dios quiere contigo, en el propósito que estás llevando. José, pensaron los que estaban alrededor de él, inclusive me imagino, no lo reposa la Escritura, pero me imagino que los hermanos pensaron que José murió. Pensaron que al venderlo, al regalarlo, al botarlo en cisterna, murió. Y muchos pensarían eso de este hombre llamado José. Yo creo que por José no daba un precio nadie. No tenía un valor porque era un hombre ya derrotado con problemas en la vida. Como muchos de nosotros podemos estar llevando a diario, por décadas, problemas. Pero Dios a través del problema lleva a José a restablecer el propósito de su vida. Y esto quiero hablar rápidamente en tres aspectos importantes que veo en la vida de José. En el libro de Génesis, por favor, en el capítulo 41, nos reza allí, capítulo 41, versículo 41, está la historia de este hombre. Y a través de los problemas lleva a José a restablecer el propósito de su vida. Y vemos en el primer aspecto que el propósito de José en Cristo restablece un reconocimiento. ¡Wow! Tremendo. Dice el versículo 41, así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. ¿Quién era José? El que había sido vendido. ¿Quién era José? El que estaba en la cisterna. ¿Quién era José? El que estaba haciendo allí, lo estaban llevando en acoso sexual. ¿Quién era José? El que estaba yendo a la cárcel. ¿Qué era José? Un problema. Pero ahora vemos cómo Dios restituye lo que se había perdido. ¿Pero por qué lo restituye, pastor? ¿Por qué lo restablece? Porque este muchacho llamado José aprendió a entender
que el problema no era una amargura, que el problema no era para rasgarse la vestidura, que el problema traía un beneficio para su vida. Pero necesitó entender los tiempos. Listo, hermano, me van a botar la cisterna. Listo, me está acosando su esposa, pues se va a la cárcel. Listo, me voy para la cárcel. Estoy en la cárcel. Esperó los tiempos del problema. Ahora dice la escritura que Dios restablece, le da el reconocimiento de José, y no cualquier reconocimiento. Mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Cualquier cosita, ¿no? Pero no solamente Dios te da el reconocimiento cuando hay un problema, sino que Dios también te vuelve a restablecer la autoridad. Y vemos cómo en el propósito de Dios restablece autoridad para este hombre. El versículo 42 del capítulo 41 del Génesis dice: de inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropa, ojo, de lino fino. ¡Wow! ¿Será que en la cárcel se viste con lino fino? Y que le pusieran un collar de oro en su cuello. Tremendo. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: ¡abran paso! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Tremendo. Ahora le restablece la autoridad que se le había perdido por causa de su hermano, por causa de la esposa de este hombre de eminencia, por causa de los que lo llevaron a la cárcel. La autoridad estaba pisoteada y muchas veces a través de los problemas perdemos autoridad para tomar decisiones, para hablar, para expresar inclusive mis propios sentimientos. Pero lo que el hombre ha herido y ha desautorizado, Dios lo acompaña de una mayor autoridad espiritual. No te mengues, no te tengas miedo al problema que puedas estar pasando hoy. Dios se encarga de restablecer su propósito y darle la autoridad que tú te mereces por ser hijo o hija de Dios. Pero tenemos que estar en el poder del acuerdo. Tenemos que estar recibiendo el consejo sabio. Necesitamos obedecer a la palabra de Dios. ¿Y qué decía Romanos 8:28? Todas las cosas le ayudan a bien. Y todas las cosas le estaban ayudando a bien a José en este momento. Pastor, pero era el que estaba en la cisterna. Pastor, estaba en la cárcel. Pastor, estaba siendo vituperiado. No, es para bien. Pero él entendió el proceso de la vida. Y no solamente le da un reconocimiento, no solamente le da una autoridad. Ahora el propósito de Dios en José le restablece los lazos familiares. Y mire lo que dice el capítulo 45 del mismo Génesis, por favor. Capítulo 45 del versículo 7. Y con esto voy a terminar. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios que me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. ¡Wow! Versículo 9. ¡Vamos! ¡Apúrense! Vuelvan a la casa de mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme. No te demores. Restablece los lazos familiares. Lo que estaba perdido en la familia, él una vez más lo incorpora. Porque este muchacho llamado José entendió los procesos del problema. No era para matar la familia. No era para tener discordias. No era para rasgarse las vestiduras. Era para darle una formación más al lazo familiar. Y que a través de la familia de José pudiera haber una descendencia que hablara las obras de Jehová. Tremendo cuando veo este lazo familiar. Amada iglesia del Señor, lo que el enemigo quiso dañar en la familia, Dios lo une bajo un propósito de lazo de amor. Dios no va a dejar que se acabe nada. Por muy grande que sea el problema que estás viviendo hoy, por muy grande que sea la adversidad que puedas estar llevando hoy a cuesta de su casa, de sus hijos, no sé de quién, déjame decirles que Dios va a restablecer
Dios va a dar en su momento la autoridad que tú te mereces. Dios le va a dar el reconocimiento, y me encanta porque Dios no lo hace en el aposento, Dios lo hace en público. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando caminamos en fe, cuando obedecemos, Señor, a su palabra, tú no nos dejas en vergüenza. El problema que vives hoy es transitorio. Ese problema que tienes hoy tiene caducidad en Cristo. Ese problema que estás viviendo hoy se termina en Cristo. Pero mientras se termina, aprenda a vivirlo con responsabilidad. Aprenda a vivirlo con integridad. Aprenda a escuchar la voz del hombre sabio, de la mujer sabia. Aprenda a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Es ahí cuando vas a poder vivir un problema, buscándole que hay dentro del problema un beneficio para tu vida. Por eso, así dice la palabra del Señor, familia. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán tus aguas. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Levántate, iglesia del centro. Levántate, familia, en esta hora, porque tu hora ha llegado. Resplandezca como luz. La gloria de Dios brillará sobre ti, sobre su casa y sobre su familia. Pero no te amedrantes, no le tengas miedo al problema. Levántate como un baluarte en las manos del alfarero. Levántate y dígale a Dios: aquí estoy, heme aquí, yo soy tu hija preciosa, yo soy tu hijo precioso. Enséñame a obedecer tu palabra, Señor. Alábalo en esta hora y dile: gracias, Padre, porque tu misericordia es nueva. No moriré en el problema, sino que viviré en el propósito de Dios y contaré las obras de mi Dios en mi vida. Oh, alábalo, dale un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Santo es tu nombre, Señor. Coloque sobre sus pies, por favor.